Bueno, estamos nuevamente en Negocios son Negocios y ahora vamos a conversar con María Susana Azzi, antropóloga cultural y miembro del Consejo Directivo de la Fundación Astor Piazzolla y autora del libro Astor Piazzolla. ¿Cómo estás, María Susana? Muchas gracias por la posibilidad de conversar con vos. Gracias a ti, Martín. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Bueno, muchísimas gracias. Estuve mirando tu libro, me apasiona el tango, no conozco mucho de la historia del tango, pero siempre me interesó el proceso de inmigración y el origen del tango, y leía también tu historial académico, y nadie mejor que vos para analizar una temática como el tango y Piazzolla dentro del tango, ¿no? Un personaje rechazado en principio por los tangueros tradicionales, digamos, quería comenzar con la imagen, reflexionando sobre Piazzolla, con la imagen de Máxima Zorreguieta en su casamiento llorando, ¿no? Al escuchar a Dios Nonino, ¿no? Que nos da un poco una idea de el significado, ¿no? De Piazzolla en la cultura porteña especialmente. Sí. Y te pregunto, ¿no? Digamos, ¿cómo ves vos el peso, ¿no? De Piazzolla en la cultura porteña de Argentina? Martín, pensé que mostrabas las imágenes de Máxima, discúlpame. No. Sabes que yo llego al tango porque me interesó la inmigración europea en la Argentina y no sabía cómo investigarlo. Y un día me cayó la ficha, después de 2 años de introspección, que era el tango. Yo de tango no sabía nada. Y claro, el tango, si bien es un término bantú de origen africano, del África subsahariana, después, con la llegada de la gran inmigración, los afroargentinos y afro-uruguayos empezaron a mezclarse con los inmigrantes italianos, españoles, y se fue haciendo el tango, que fue evolucionando década tras década, y yo diría hasta que llegó Piazzolla, que revolucionó el género, que bueno, fue vilipendiado, odiado, tuvo infinidad de problemas para imponer su música en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, de tal manera que decidió irse al exterior. Estuvo estudiando en París, se fue a Nueva York a probar suerte, probó suerte en Italia y finalmente se radicó en Francia. Sus grandes maestros fueron 3: la ciudad de Buenos Aires, Alberto Ginastera o Ginastera y Nada Boulanger en París. Él decía que tenía 3.000 tangos de memoria en la cabeza, por lo cual no necesitaba estar aquí en Buenos Aires para escribir. Él podía escribir en cualquier lugar y escribía sobre el piano. Solamente en 2 casos escribió sobre el bandoneón. En el caso de Adiós Nonino y en algunas partes de María de Buenos Aires, cuando estaba haciéndola en conjunto con Horacio Ferrer, en colaboración en el balneario del Plata en Uruguay. Ahora, ¿por qué este rechazo a Piazzolla? Porque hizo una música mucho más sofisticada, que es una mezcla muy interesante entre el jazz, el tango, la música clásica contemporánea. Tiene grandes influencias de Bach, de Bela Bartók, de Stravinsky. Con Stravinsky él estuvo 2 veces y me voy a referir a esto más tarde. Y era una música no para bailar, sino para escuchar. Entonces, cuando él empezó con Troilo en el año 39, empezó a hacer arreglos de los tangos de Troilo, y Troilo le decía: no me pongas más notas, gato, porque nadie lo va a bailar. Y de hecho, las bailarinas le decían: ¿qué te pensás, que estás en el Teatro Colón? Querían bailar tango. Y bueno, hasta que finalmente se escindió de Troilo, lo dejó. Después en el 44, en el 46 creó su propia orquesta y fue creando diversos conjuntos. Él fue cuádruple de su actividad como compositor, como arreglador, como director y bandoneonista. Escribió alrededor de 3.500 obras, incluyendo las obras incidentales, así llamadas, las que se escriben para cine, que por ahí duran muy pocos segundos, son breves, pero eso fue
un compositor muy prolífico y así conceptuado por la SACEM, la Sociedad de Autores y Compositores de Música en Francia, en París, y comparado a Mozart como dos de los grandes compositores más prolíficos de lo que antes se llamaba Occidente, y lamentablemente en este momento estamos hablando mucho de Occidente y no del mundo global. La importancia de Piazzolla también es por el gran reconocimiento que ha tenido en el exterior. Poco en vida, y sobre todo ahora, el año pasado fuimos testigos todos, porque al cumplirse 100 años de su nacimiento, se realizaron innumerables festejos en todo el mundo. Yo en Twitter todos los días me fijo, y es increíble la cantidad de países en que se ejecuta su música. Este año se cumplen 30 años de su fallecimiento, el 4 de julio, él falleció en 1992, y bueno, habrá también a partir de julio más reconocimientos y más homenajes, pero cuando también uno entra a YouTube, todos los días hay cantidad enorme de ejecutantes de diversos países que hacen un Piazzolla exquisito, especialmente los músicos rusos. Con los músicos rusos uno no duda, entras derecho y decís, qué bien ejecutado está este Piazzolla. Claro, tiene una tradición musical muy fuerte, y bueno, Piazzolla hoy ha sido tocado en todos los continentes, incluso en la Antártida. En África lo llevó su nieto, Pini Piazzolla, con su conjunto Escalandum, o sea que si algo más le faltaba era estar en continentes donde él no había estado, ya que él visitó las Américas, Europa y Japón, no sé qué podemos hablar de Asia. Pero ahora su música se ejecuta, incluso hace poco, Daniel Piazzolla mandó una imagen, un video de un joven en Kiev, en Ucrania, ejecutando el libertango en un violín, y en plena guerra. Claro, increíble. Un canto a la libertad. Increíble, y a veces yo pienso, por ejemplo, a veces desde Argentina decimos que la alegría es solo brasileña, ¿no? Y uno a veces escucha a Piazzolla y tal vez refleja exactamente la ansiedad, el estrés del porteño, y también la paz por momentos, ¿no? Porque hay contrastes de momentos de ansiedad, de locura, de contradicción, y momentos de acordes mayores, digamos, y más simples, que nos hacen sentir cierta tranquilidad. No sé si, pero a la vez tal vez podría ser extrapolado a otras megalópolis del planeta. No sé si te pregunto como antropóloga, ¿no? Tu visión, que es tan valiosa, lo que he leído del libro, realmente siempre esto que te estoy comentando lo pensé desde mi desconocimiento de la temática, pero es un lujo que una antropóloga pueda analizar esta temática del tango y de Piazzolla, ¿no? Un lujo increíble, porque justamente ustedes se dedican a analizar los comportamientos, digamos, de las sociedades desde esta perspectiva. Las diversas culturas, y Astor nació en 1921 en la ciudad de Mar del Plata, un 11 de marzo, y en 1925 sus padres y él se fueron a Nueva York, por lo cual ahí él escuchó ragtime, jazz, blues, y todo eso está en su música. La rítmica del Río de la Plata, que es impresionante, y quien sabe mucho de eso es Egle Martin, la cantidad de tambores que tiene en su casa. Toda esa rítmica Piazzolla la conocía muy bien y está en su música. Y como decía antes, los músicos, agrego también Vivaldi, Schubert, están en su música. Y cuando dije que se encontró con Stravinsky 2 veces, esto fue en Nueva York en el año 1959. Hubo un gran homenaje a Victorio Ocampo en el Metropolitan Club, al cual lo invitó un amigo que era diplomático, Albino Gómez, y Piazzolla le cortó cuando le dijo que iba a Stravinsky, pensó que era un chiste. ¿Qué vas a buscar a Astor? ¿Querés buscar a Stravinsky? Y bueno, le cortó el teléfono. Y apareció, y en su estupor estaba Stravinsky ahí. Y como era muy tímido, se acercó y le dijo: yo soy su discípulo a la distancia.
y se retiró. Y Albino Gómez dijo, esto no puede quedar acá. Entonces hizo una reunión entre ellos tres, y Piazzolla llegó a una obra que fue 3 minutos con la realidad, y cuando Stravinsky la vio, la analizó, dijo, pero esto es Stravinsky puro. O sea que ninguno de los tres salía de su asombro. Qué increíble. Y te quería preguntar, pensando en la cultura argentina, ¿no?, que es tan mixta, en portugués en mixturada, crisol de razas, melting pot, como se dice en otras sociedades, valoramos, o sea, justipreciamos bien en Argentina lo que es los argentaliani, por ejemplo, en el contexto y la convivencia con otras culturas como las españolas, las sirio-libanesas, que 1 de cada 10 argentinos es sirio-libanés, del judaísmo y otras culturas más, croatas, entre otras culturas que viven acá. La inmigración argentina fue la segunda en el mundo, en la época a la cual me estoy refiriendo, que fue entre el siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX. El país que recibió la mayor inmigración fue Estados Unidos de Norteamérica. El segundo fue la Argentina y el tercero fue Canadá. Y acá puedo decir que hasta el siglo XX prácticamente la sociedad argentina era un melting pot. Hoy lamentablemente tenemos el fenómeno de las villas, la inmensa pobreza, y eso hace imposible que continúe el melting pot. O sea que ahí hay un quiebre. Pero en la época en que se compusieron los mejores tangos y demás, la Argentina era un melting pot, y ojalá algún día volviéramos a hacerlo, porque los Estados Unidos de Norteamérica ha sido una sociedad de guetos, no de fusión de razas ni de mucho prejuicio. Exacto, sabés que mi hijo vive en Estados Unidos, mi ex esposa es norteamericana, y voy mucho para allá, y justamente siempre resalto esto. Es una sociedad de guetos, de coexistencia aislada, de grupos, y acá nos mezclamos todos con todo, al punto de que una vez fui a no me sale la palabra en castellano, en un museo, una exposición sobre italianos en Argentina, que era el museo El Tesoro de la Memoria, y mostraba la cantidad de palabras italianas que usamos en nuestro dialecto, en nuestro slang, que ni sabemos que son dialectos italianos, digamos, ni siquiera el italiano mismo, ¿no? Y nos fusionamos tanto que hemos perdido la identidad de una integración tan maravillosa, ¿no? Y la inexistencia de guetos que hay en la Argentina, por suerte, ¿no? Así que es un tema único, que no sé si único en el planeta, pero muy, muy interesante el que hemos vivido acá. Sí, además la influencia italiana ha sido impresionante, la mayor influencia que recibió la Argentina. Si pensamos en el Teatro Colón, donde la primera vez que se encontraron en un escenario Toscanini y Caruso fue en el Teatro Colón. No fue en Nueva York, fue acá en la ciudad de Buenos Aires. Porque la Argentina era un país muy rico, como bien lo sabés, Martín. Era el 7º país más rico del mundo. O sea que acá venían los mayores músicos y cantantes de Italia, porque decían que acá hacían grosso lucro, grandes ganancias. Italia tenía una economía desarrollada. Y bueno, lo mismo pasó con los franceses, con los polacos. Tenemos una gran mezcla que ha hecho que este país ha sido muy interesante y ha producido también grandes personalidades, que bueno, ya sean judíos, italo-argentinos, franceses, hay un poco de todo, han venido de Yugoslavia, de Alemania, de toda Europa, en primer medida de Italia, en segundo lugar de España, mucho más atrás de Francia, y después siguen todos los países europeos, y también, como bien mencionabas, de Siria y del Líbano. Uh-huh. Que algunos sirio-libaneses se han dedicado al tango. Yo he conocido hace bastante tiempo y me han invitado a comer kepe después de escuchar el bandoneón. Increíble. María Susana Azzi, un lujo realmente hablar con vos. Podríamos hablar horas porque me apasiona la temática sin conocer tanto como vos,
pero te agradezco por esta posibilidad, ya volveremos a hablar, y gracias por haber escrito esta obra que es tan relevante para la cultura nacional, porque había un vacío enorme respecto de una personalidad como Astor Piazzolla y la visión de Astor, el ciudadano, el contexto cultural, familiar, social y sociopolítico y económico en que ha vivido, ¿no? Y los resultados que son la música que nos emociona. Muchísimas gracias, Martín, un saludo afectuoso para ti, un saludo a la audiencia y espero escucharte y verte pronto. Bueno, muchísimas gracias y recomendamos a todos comprar la obra Astor Piazzolla de María Susana Azzi, que se encuentra, la googlean, la encuentran en 2 minutos en todas las librerías. Un fuerte abrazo, María Susana. Otro para ti. Gracias. Gracias. Bueno, después de este programa tan interesante, tan profundo, vamos a decirles hasta el próximo encuentro en Negocios son Negocios, un programa destinado a promover el espíritu emprendedor, la energía positiva para salir adelante y comprender nuestra historia, comprender la historia política, la inmigración, procesos. Hoy hemos hablado de Rusia, de Ucrania, de Europa, del tango, de la inmigración y el ser humano en este contexto de un mundo cada vez más global que nos acerca y nos hace sentir que somos todos realmente los mismos seres humanos en distintos contextos, que nos vamos adaptando como podemos. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos la próxima edición. Chau, chau. My mind is playing tricks on me.